El sol caribeño caía a plomo sobre el esqueleto de acero y concreto que lentamente se alzaba en el horizonte. El aire vibraba con el estruendo de los martillos neumáticos, el chirrido de las poleas y las voces curtidas de los obreros. Entre ellos, con su piel ébano reluciente bajo el sudor y un casco blanco cubriendo su cabeza, trabajaba Kwame. Kwame no se diferenciaba en apariencia de los demás obreros. Cargaba sacos de cemento que parecían pesar 1 tonelada, manejaba la pala con la misma destreza que cualquiera y su voz se unía al coro de bromas y quejas que resonaban en la obra. Pero Kwame guardaba un secreto que cambiaría la dinámica de ese lugar. Él era el dueño de la constructora Horizontes Nuevos, la empresa detrás de ese ambicioso proyecto de viviendas. Había tomado la inusual decisión de trabajar encubierto desde el inicio. Quería sentir el pulso real de su empresa, conocer a su gente, entender los desafíos desde la base. Quería ver si los valores que él había intentado inculcar se reflejaban en el día a día, lejos de los informes y las reuniones de directorio. El ingeniero a cargo de la obra, un joven de rostro anguloso y modales impacientes llamado Ricardo, era un torbellino de órdenes y supervisión constante. Ricardo no conocía personalmente al dueño de Horizontes Nuevos. Solo había interactuado con él a través de correos electrónicos formales y llamadas telefónicas con una voz impersonal de oficina. Para Ricardo, Kwame era simplemente uno más del montón. Desde el primer día, Kwame había sido objeto de comentarios sutiles, miradas de soslayo y una condescendencia apenas disimulada por parte de Ricardo. Pequeñas cosas al principio, ignorar sus preguntas técnicas, asignarle las tareas más pesadas sin considerar su opinión, dirigirse a él con un tono impaciente que no usaba con otros obreros. Kwame lo observaba en silencio, absorbiendo cada detalle, cada microagresión. Un día particularmente caluroso, una viga de acero debía ser movida con precisión. La tensión en el aire era palpable. Ricardo, con el ceño fruncido, daba instrucciones apresuradas. Kwame, basándose en años de experiencia en construcción antes de fundar su empresa, sugirió una ligera modificación en el ángulo de las poleas para facilitar el movimiento y evitar posibles atascos. Ricardo lo miró por encima del hombro, con una sonrisa desdeñosa. «Oye tú, el del casco blanco. ¿Desde cuándo los peones dan lecciones de ingeniería? Haz lo que se te dice y no pierdas el tiempo». Un murmullo incómodo recorrió a algunos de los otros obreros, que habían notado la sensatez en la sugerencia de Kwame. Pero nadie se atrevió a contradecir al ingeniero. Kwame sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. No era la primera vez que experimentaba ese tipo de desdén, pero la arrogancia ignorante de Ricardo, combinada con el prejuicio apenas velado, lo encendió por dentro. Kwame apretó la mandíbula, pero asintió en silencio y siguió las órdenes de Ricardo. Tal como había previsto, la viga se atascó, generando una pérdida de tiempo valiosa y frustración en el equipo. Ricardo, furioso, buscó un culpable. ¿Quién demonios colocó mal la cadena? Alguien no está haciendo su trabajo, gritó, su mirada clavándose en Kwame. Tú. El nuevo. Seguro fuiste tú. ¿Eres un inútil? No sé para qué te contrataron siquiera. La humillación resonó en el aire denso de la obra. Kwame sintió las miradas de sus compañeros, algunas llenas de pena, otras de incomodidad. Ricardo, en su ceguera prejuiciosa, acababa de cometer un error que lamentaría profundamente. El silencio posterior a la acusación de Ricardo era casi palpable, roto solo por el lejano golpear de un martillo. Kwame sostuvo la mirada del ingeniero, su rostro habitualmente amable ahora velado por una expresión indescifrable. Ricardo, envalentonado por el silencio de Kwame y el temor de los demás obreros, continuó su diatriba. Desde que llegaste, todo va más lento. No entiendes nada, eres torpe y solo estorbas. Debería despedirte ahora mismo. Su dedo índice acusador apuntaba al pecho de Kwame como un dardo envenenado. Fue entonces cuando Javier, un obrero corpulento de piel curtida por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se atrevió a romper el silencio. Ingeniero, con respeto, Kwame solo estaba sugiriendo una forma de mover la viga antes de que se atascara. Quizás si lo hubiéramos escuchado. Ricardo se giró bruscamente hacia Javier, con el rostro enrojecido por la ira. ¿Tú también vas a defender a este? Aquí el que da las órdenes soy yo.
y si este señor no aprende a seguir instrucciones, no durará mucho. Kwame suspiró internamente. Esta era la prueba que necesitaba, la confirmación de los murmullos que había escuchado sobre el trato de Ricardo hacia ciertos miembros del equipo. La línea se había cruzado. Con una calma que contrastaba con la furia de Ricardo, Kwame se quitó el casco blanco y lo colocó cuidadosamente sobre un montón de ladrillos. Luego, se desabrochó los guantes de trabajo, revelando unas manos fuertes pero cuidadas, diferentes de las manos callosas de un obrero común. Ingeniero Ricardo, comenzó Kwame, su voz ahora firme y resonante, desprovista de la humildad que había mostrado hasta entonces. Creo que ha llegado el momento de aclarar algunas cosas. Ricardo lo miró con sorna. ¿Aclarar qué? ¿Vas a decirme ahora que tienes experiencia en esto? Por favor. Kwame ignoró la burla. Esta empresa, Horizontes Nuevos, es mi empresa. Yo soy Kwame Adebayo, el dueño. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. La incredulidad se dibujó en los rostros de los obreros. Algunos dejaron caer sus herramientas, otros se quedaron con la boca abierta. Ricardo palideció visiblemente, su bravuconería evaporándose como agua bajo el sol. Kwame continuó, su mirada ahora directa y penetrante hacia el ingeniero. Decidí trabajar encubierto para entender la dinámica real de mis proyectos. Quería ver con mis propios ojos cómo se trataba a mi gente, cuáles eran los problemas reales en el campo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Lo que he presenciado hoy, ingeniero Ricardo, es inaceptable. Ricardo balbuceó algo ininteligible, su rostro ahora un mapa de confusión y vergüenza. Intentó articular una disculpa, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Kwame observó su turbación por un instante. No sentía satisfacción, solo una profunda decepción. No se trata solo del error con la viga, ingeniero. Se trata de su actitud, de su desdén, de su prejuicio evidente hacia un trabajador que usted consideró inferior por su color de piel, sin siquiera conocerlo. La tensión en el ambiente era densa. Los obreros observaban la escena en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo trascendental. La humillación que Ricardo había intentado infligir a Kwame ahora se volvía sobre él, multiplicada por la magnitud de su error. Kwame suspiró, pasando una mano por su frente perlada de sudor. La sorpresa en los rostros de sus empleados era palpable, una mezcla de asombro y quizás, para algunos, una silenciosa vindicación. Javier asintió lentamente, con una expresión seria que parecía decir, lo sabía. Ingeniero Ricardo, retomó Kwame, su tono ahora más pausado, reflexivo. La eficiencia y la productividad son importantes, por supuesto, pero la base de una empresa sólida es el respeto mutuo. El trato que usted me ha dispensado hoy, asumiendo mi incompetencia y mi inferioridad basándose en prejuicios, es un veneno que no puedo permitir que se extienda en Horizontes Nuevos. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y apenas audible. Señora Adebayo, yo, lo siento mucho. No tenía idea. Fue un error. No quise. Kwame levantó una mano, deteniéndolo. Sus disculpas, aunque las agradezco, no borran lo sucedido. No se trata solo de mí. Se trata de cómo usted trata a las personas bajo su supervisión. ¿Cuántas otras veces ha actuado con esa arrogancia y ese desprecio hacia otros miembros del equipo? ¿Cuántas buenas ideas ha descartado simplemente porque venían de alguien que usted consideraba inferior? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Algunos obreros intercambiaron miradas significativas. Kwame pudo percibir un asentimiento silencioso en varios de ellos. Voy a tomarme un tiempo para reflexionar sobre esta situación, continuó Kwame, su mirada recorriendo a los presentes. Necesito evaluar el impacto de este tipo de comportamiento en el ambiente de trabajo y en la moral de mi equipo. Se volvió hacia Ricardo, cuya camisa ahora parecía quedarle grande, y su rostro había perdido todo rastro de su anterior altivez. Ingeniero, por el momento, queda suspendido de sus funciones. Le informaré mi decisión en las próximas 24 horas. La noticia cayó como un rayo. Ricardo abrió la boca para protestar, pero la firmeza en la mirada de Kwame lo detuvo.
No había súplica que pudiera cambiar la determinación que ahora emanaba de su jefe encubierto. Kwame se dirigió a Javier. Javier, por favor, toma la supervisión del equipo mientras tanto. Confío en tu criterio y en tu experiencia. Javier asintió con resolución, enderezando su postura. Luego, Kwame se giró hacia los demás obreros. Agradezco su trabajo duro y su dedicación. Quiero que sepan que valoro a cada uno de ustedes. Mi intención al trabajar aquí encubierto era precisamente asegurarme de que esta empresa se construya sobre la base del respeto y la igualdad de oportunidades para todos. Se puso nuevamente sus guantes de trabajo, recogió su casco y les ofreció una leve sonrisa, una señal de que, a pesar de la tensión del momento, la camaradería seguía siendo importante. Ahora, volvamos al trabajo. Tenemos un proyecto que terminar. Mientras Kwame se reintegraba a la faena, recogiendo una pala y uniéndose a un grupo que mezclaba concreto, el ambiente en la obra había cambiado sutilmente. Había una nueva sensación de conciencia, una comprensión tácita de que las apariencias podían engañar y que el respeto debía ser la norma, no una excepción. Ricardo se quedó de pie, inmóvil bajo el sol abrasador, la humillación grabada en cada línea de su cuerpo. Los demás obreros evitaron su mirada, algunos con pena, otros con una satisfacción discreta. La jerarquía en la obra se había tambaleado, revelando una verdad inesperada y dejando una profunda impresión en todos los presentes. El resto del día en la obra transcurrió con una energía diferente. Los obreros trabajaban con una renovada sensación de que sus esfuerzos eran vistos y valorados por quien realmente importaba. Kwame, ahora sin el disfraz del obrero anónimo, interactuaba con ellos de manera abierta, escuchando sus inquietudes, ofreciendo soluciones y recordando a todos la importancia del trabajo en equipo. Al día siguiente, Kwame reunió a todo el personal de la obra en el improvisado comedor. La tensión era palpable, especialmente para Ricardo, quien esperaba su destino con la mirada baja. Kwame se puso de pie, su presencia imponente pero serena. He reflexionado mucho sobre lo sucedido ayer, comenzó. La actitud del ingeniero Ricardo no solo fue irrespetuosa hacia mí, sino que reflejó una falta de los valores fundamentales que quiero para Horizontes Nuevos. No puedo tolerar el prejuicio y la arrogancia en esta empresa. Un silencio expectante llenó el espacio. Ricardo se preparó para lo peor. Sin embargo, continuó Kwame, su tono suavizándose ligeramente, creo en las segundas oportunidades y en el potencial de aprendizaje. Ingeniero Ricardo, su suspensión queda levantada, pero su rol en esta obra cambiará. Ricardo levantó la mirada, sorprendido. Será reasignado a un puesto de supervisión junior, bajo la directa mentoría de Javier. Tendrá la oportunidad de aprender de su experiencia y, lo más importante, de comprender el valor del respeto y la colaboración en un equipo. Su progreso será monitoreado de cerca. Si demuestras un cambio genuino y un compromiso con los valores de nuestra empresa, tendrás la oportunidad de ascender nuevamente. Si no, tendremos que tomar caminos separados. Un murmullo recorrió la sala. Algunos obreros asintieron, otros parecían sorprendidos por la clemencia de Kwame. Luego, Kwame se dirigió a todos. La lección que quiero que todos saquemos de esto es que nunca debemos juzgar a un libro por su portada. Todos merecemos respeto, independientemente de nuestra posición, nuestro origen o el color de nuestra piel. La verdadera grandeza de una persona se mide por su carácter, su trabajo duro y su trato hacia los demás. Miró directamente a Ricardo. Esta es tu oportunidad, Ricardo. No la desperdicies. Aprende humildad, aprende a escuchar, aprende a valorar a cada miembro de este equipo. Porque al final del día, somos todos los que construimos horizontes nuevos, ladrillo a ladrillo, con nuestro esfuerzo y nuestro respeto mutuo. Con esas palabras, Kwame dio por terminada la reunión. El ambiente era diferente. Había una sensación de justicia restaurada y una esperanza renovada en el aire. Ricardo, visiblemente afectado, se acercó a Javier con una expresión de sincero arrepentimiento. Javier, con un gesto de comprensión, le dio una palmada en el hombro. En los meses siguientes, Ricardo trabajó arduamente bajo la guía de Javier. Aprendió a escuchar, a valorar las opiniones de los obreros y a dejar de lado sus prejuicios. Cometió errores, pero con la paciencia y la firmeza de Javier, y la observación silenciosa de Kwame, comenzó a transformarse. La obra se completó con éxito,
no solo como un conjunto de edificios, sino como un testimonio de la fuerza del respeto y la igualdad. Kwame, aunque volvió a sus labores de dirección, nunca olvidó su tiempo encubierto. Le sirvió como un recordatorio constante de la importancia de mantenerse conectado con la realidad de su empresa y de defender los valores que la sustentaban. La enseñanza que quedó grabada en la memoria de todos fue clara: la verdadera autoridad no reside en un título o en el color de la piel, sino en la integridad, la humildad y el respeto hacia cada ser humano. Y a veces, la mejor manera de liderar es caminar entre aquellos a quienes se lidera, para comprender verdaderamente su mundo y construir juntos un futuro más justo y equitativo. Si te gustó este video, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.